queridos ingenieros que visualizan este video, con el fin de concluir nuestra malla académica, los alumnos del sexto ciclo de Ingeniería Ambiental hemos preparado la cátedra bajo la tutela de cada una de sus materias. El tema a tratar es la sostenibilidad ambiental de la cuenca en la provincia de Cotopaxi. En este caso específico, nosotros vamos a hablar acerca del caso del río Isinche. Estamos integrados por mi persona, Carrera Fabricio, Juan Andrés, Díaz Mary, Wananga Kevin, Wilcaso Jessica, Magitaxi Valeria y Tipataxi Magali. Caracterización de la microcuenca del río Isinche. Bueno, el presente proyecto integrador pretende dar a conocer el diagnóstico de la microcuenca del río Isinche. Tienen en cuenta que aquí va a existir un ejemplo macrotoxicológico por actividad petrolera en el campo Libertador, perteneciente a la cátedra de toxicología, proveniente también de la conservación del recurso hídrico. Bueno, en caracterización de la microcuenca del río Isinche, en ubicación, podemos decir que está ubicada en la provincia de Cotopaxi. Esta microcuenca se encuentra en la subcuenca del río Cutuchi y su origen está en la zona de Tigua, que se une con Pujilí y desemboca en el sureste del río Cutuchi. Hemos tomado las varias características principales para la caracterización, en la cual la morfometría está definida por índices representativos, en los cuales podemos decir el índice de compacidad de Gravelius con un valor de 1,71 y que es de una forma alargada. El índice de factor forma de 0,39 y ambos índices denotan que una forma alargada en la microcuenca. En características climáticas. Bueno, aquí en esta figura se puede observar tres tipos de climas. En la parte alta de la microcuenca encontramos un clima subhúmedo, con un pequeño déficit de agua. En cambio, en la parte media encontramos el clima seco, sin exceso de agua, mesotérmico semihúmedo y mesotérmico templado frío. En precipitación. Aquí podemos decir que en la figura se han encontrado, se observa una precipitación anual de 500 milímetros hasta 750 milímetros. Por en cambio, de la parte baja del microcuenca encontramos una precipitación anual entre 750 hasta 1000 milímetros. En suelos. Bueno, en suelos se ha realizado la taxonomía de la microcuenca del río Isinche con la ayuda de QGIS, que podemos ver que existen tres tipos de suelos: los entisoles, inceptisoles y molisoles. Podemos decir que los inceptisoles se caracterizan por ser de baja evolución y por su desarrollo. En el uso actual podemos decir que mayormente en esta microcuenca se dedican a lo que es la agricultura, preferentemente, y también a lo que es la agropecuaria. Diagnóstico de la microcuenca del río Isinche. En la siguiente tabla tenemos los problemas que se presentan en el río Isinche y las causas y consecuencias que estas producen y la solución. Como primer punto tenemos la contaminación por metales pesados, la causa de la actividad petrolera. Como consecuencia tenemos contaminación al río Chuchupindi y como solución implementar métodos de bioremediación y método convencional. La contaminación al río Chuchupindi por la actividad petrolera. Tenemos dos metales pesados, que es el cadmio y el cromo. El cadmio, se ha producido debido a que el agua de producción, que contiene metales pesados, al ser extraído junto con el crudo, los residuos de esta extracción llegan a los ríos, provocando la contaminación de los afluentes. Esto no solo altera a los ríos, sino que también a la atmósfera y a los suelos. Además, estos pueden causar daños a los seres humanos.
Se clasifica como polutante y su concentración es de menor a 0.1 y su límite máximo permisible, según la norma FAO, es de 0.001. El cromo. Este ha sido contaminado durante la actividad petrolera, que al momento de ser liberado una gran cantidad de contaminantes al ambiente, se estima que es de 8 toneladas de cromo hexavalente en lo que se ha contaminado en los cauces y las cuencas de los diferentes ríos. Se clasifica como polutante, su concentración es de 0.33 y los límites máximos permisibles según la norma FAO es de 0.032. Los métodos de bioremediación y convencional. En el CADME tenemos el método de bioremediación mediante una planta que se encuentra principalmente en las aguas dulces, en los lagos y en los ríos calmados. Su tipo de remediación es rizofiltración, que es mediante las raíces, y fitoextracción, al igual es mediante las raíces y luego se acumulan en los tallos y hojas. El proceso de bioestimulación es debido a que pasa por un proceso de tratamiento físico y también un tratamiento químico. La bioabsorción. Y también tenemos el porcentaje de remoción, que durante los 30 días que se ha tratado ha removido el 62.56% de cadmio. El método convencional, que es la electrofloculación, que es un proceso químico con adición electrolita de iones metálicos. Su eficiencia de remoción de los contaminantes es de 64.4%. El cromo, el método de bioremediación que se utiliza es la fitorremediación, que es el jacinto de agua, que es una especie que se emerge, que su superficie es esponjosa y notablemente inflada, por el que permite mantenerse sobre la superficie del lago. Su tipo de bioremediación es la rizofiltración, que es, al igual que en la lenteja de agua, es por medio de las raíces, y la extracción, que es por las raíces y luego se acumulan en las hojas y tallos. El proceso es de bioabsorción y el porcentaje de remoción es de un 79%. El método convencional es la osmosis inversa, que es la eliminación de iones metálicos por permeación a través de las membranas semipermeables. Su porcentaje de remoción es de un 99.9%. Su suplemento legal. En la Constitución de la República del Ecuador, sección sexta, que es agua, el artículo 411, en el que trata de que el Estado debe garantizar la conservación y recuperación y manejo integral de los recursos hídricos. El Código Orgánico Integral Penal, que es la sección 2, delitos contra los recursos naturales. El artículo 251 trata de que toda persona que contamine o altere los recursos de los cuerpos de agua será sancionada con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Y el Código Orgánico del Ambiente, de la reparación integral de los daños, que están entre los artículos 288, artículos 290, artículos 292, artículos 293 y artículos 290, que trata de regular y orientar acciones y medidas de reparación integral de los daños. Plantear una propuesta de producción más limpia a la empresa Arcoflor. Se llevará a cabo el reconocimiento de los factores que contaminan el recurso hídrico. Entre ellas tenemos la actividad en la florícola e identificación de contaminantes, el uso intensivo de plaguicidas, uso indiscriminado e intensivo del agua y la contaminación de con agrotóxicos, la contaminación por plásticos y envases. Todo esto con el fin de reducir la contaminación hacia el recurso hídrico, directa o indirectamente.
La alternativa que se propone es mediante la implementación de tecnologías alternativas no contaminantes, producirá una eficacia dentro de la empresa. El suplemento legal. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 15, nos dice que el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales limpias y de emergencias alternativas no contaminantes con un bajo impacto. En la sección séptima de la salud, en el artículo 32, nos dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula a ejercicios de otros derechos. Tenemos también lo que es el decreto, que en la reforma del libro 6 del texto unificado de legislación secundaria, en el parágrafo 1 del agua, en el artículo 210, que nos dice que se prohíbe la utilización del agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. Como tercer problema tenemos la contaminación por desechos producto por las actividades antropogénicas del sector. La causa es actividades económicas realizadas en la microcuenca. Como consecuencia tenemos la contaminación de los cuerpos de agua. Como solución planteamos una propuesta para el uso correcto del recurso hídrico para ayudar en la conservación del patrimonio, en el patrimonio hídrico de la microcuenca del río Sinche. Para llevar a cabo esta propuesta se la desarrolló en 3 puntos. Como primer punto tenemos la identificación de los contaminantes en la microcuenca, ya que se caracteriza por ser una zona agrícola y ganadera. En los alrededores de la microcuenca se encuentran empresas que arrojan sus desechos a los ríos. Como segundo punto tenemos los riesgos que causan al recurso hídrico y a la comunidad. Los desechos industriales provocan un gran impacto al ambiente y a los seres humanos. Los fertilizantes, el estiércol y los plaguicidas son las principales causas de contaminación al agua a causa de la contaminación agrícola. La tala de bosques, incluyendo la extracción de las raíces de los árboles que están en las orillas del río, provocan la desaparición de los sedimentos y la erosión de los suelos. Como tercer punto tenemos el conversatorio con la comunidad de la microcuenca del río Sinche. Se tomará en cuenta el tema a tratar sobre el cuidado y uso correcto del recurso hídrico, haciendo énfasis en el conservatorio del patrimonio hídrico. Como suplemento legal tenemos que en el artículo 14 de la Constitución nos dice que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. En este caso es del Suma Causay. Y como artículo 398 dice que toda decisión o autoridad estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultado a la comunidad, en la cual se informará amplia y oportunamente. Del RAS. Para obtener el cálculo de recarga de agua subterránea RAS, se utilizó el programa QGIS 2.18 con sus respectivos shapes para obtener el corte de la microcuenca del río Isinche y así obtener datos para ponderarlos en Excel. Cálculo de evapotranspiración real. En la fórmula tenemos que la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial por el kg. En el cuadro se unen las dos variables, que es precipitación y evapotranspiración real. Y a través de la herramienta Map Calculator del programa QGIS se pudo obtener la distribución espacial del balance climático de la microcuenca, mientras que en los resultados en el mapa se muestra la clasificación de evapotranspiración de la microcuenca del río Isinche, presentando un mayor porcentaje en las laderas y pendientes cercanas al páramo. Método RAS de Juncker, coeficiente de infiltración. En la fórmula tenemos que el coeficiente de infiltración es igual a Kp más Kb más KFC. Con la relación del coeficiente de infiltración, inicia con la función del mapa del coeficiente de infiltración al sobreponerse los mapas de la variable Kp, Kb y KFC. Para la obtención de los coeficientes de filtración, en lo que respecta a Kb, Kp y KFC, se utilizaron las siguientes tablas, en donde las tablas nos sirven
para dar valores a las diferentes pendientes de cobertura vegetal y al orden de los suelos, mediante las siguientes variables de que es Kp, Kb y Kfc. Que estas variables sirven para hacer el cálculo a través de la herramienta QGIS y hallar el coeficiente de infiltración. El balance climático. En el balance climático tenemos la fórmula que es precipitación menos evapotranspiración real. La presente fórmula nos ayuda a definir épocas y regiones con déficit o exceso de humedad y clasificar el clima de la zona. Recarga de agua subterránea. El RAS es igual a precipitación menos evapotranspiración potencial real por el coeficiente de infiltración. El análisis de esta fórmula del balance de agua es estimular la recarga de agua subterránea. En los resultados, la imagen nos representa la muestra y la distribución de la concentración de la microcuenca del río Isinche y su recarga hídrica presentando en mayor acumulación en la zona norte y oeste cercana a los páramos. Como cuarto problema tenemos la reducción de la cobertura vegetal. Su causa es la reducción de áreas protegidas. Como consecuencia tenemos la pérdida forestal. Como una solución tenemos una propuesta de plan de restauración forestal con plantas de quinal en la microcuenca del río Isinche. Tenemos como áreas y bosques protectores a la reserva ecológica Los Ilinizas. Otras áreas de conservación tenemos al Cerro Putzalagua. Identificación del área de protección del recurso hídrico es la microcuenca del río Isinche. El nivel de amenazas de las áreas tenemos como alto, que es la reducción de la cobertura vegetal por incremento de población, ganadería y agricultura. Identificación de las áreas de protección para evitar deslizamientos, tenemos la recuperación de la cobertura vegetal mediante la restauración en puntos estratégicos, evitando así el deslizamiento de la tierra en las zonas más bajas de la microcuenca. También tenemos como el principal beneficio de esta reforestación en las zonas estratégicas de la microcuenca, como se puede observar en la imagen, lo que está de verde es la zona que se va a restaurar. El principal beneficio de esta es el mejoramiento de la fertilidad del suelo y la restauración de la humedad, así como la estabilidad de los suelos. De esta manera, preveniendo así la erosión de los páramos. La planta de quinal es la con la que se va a reforestar, ya que esta especie es parte de la vegetación natural de los ecosistemas del páramo. Es una de las pocas especies forestales más resistentes al frío. Protegen el suelo evitando que la lluvia caiga con mucha fuerza, arrastrando la capa fértil del suelo y exista la erosión en los suelos de la zona. Se utilizó el método de 3 bolillos para calcular cuántas plantas se va a sembrar en un área de 9.58 hectáreas. Siendo así, se utilizó este método obteniendo un resultado de 12.225 plantas de quinal, el cual se reforestará de 3x3 en un ancho de 6 metros. Como suplemento legal tenemos a la Constitución de la República del Ecuador, que de la naturaleza tiene derecho a la restauración, que nos habla en el artículo 72, en el artículo 409. También tenemos lo que es el Código Orgánico del Ambiente, que nos habla de la gestión del patrimonio forestal nacional en los artículos 93 y el artículo 298. En los incentivos y manejos forestales. También tenemos las plantaciones forestales con fines de conservación y producción son de prioridad nacional en el artículo 119 y tenemos en el reglamento del COA la reforestación de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas como privadas, que nos dicen el artículo 31 y 45. Ya. Como cuarto problema tenemos la reducción de territorio de carga y distribución
del recurso hídrico. Este causa una inequidad en la distribución de este recurso. Como consecuencia de esto, los pobladores ven afectados su capacidad de obtención de este recurso. Una solución viable que nuestro grupo ha planteado es otorgar un incentivo económico a las personas propietarias de las zonas de recarga hídrica, que en nuestra microcuenca se ubica en la zona de Páramo Alto. Los pagos por servicios ambientales. Derivado de fórmulas matemáticas, hemos podido identificar un pago viable para las personas propietarias del páramo, donde podemos destacar el valor de productividad hídrica, en el cual deriva de el volumen de agua que es captada en los páramos, además del índice hidrológico. Ya. Este tiene un valor el cual es determinado en dólares derivados sobre metros cúbicos. La oferta total hídrica, la cual proviene tanto de la precipitación del páramo como del área que éste contiene, y la oferta hídrica, que es aquella en la que interviene la evapotranspiración del área, además a la evapotranspiración sobre el área de este. Ya. Usando los diferentes softwares, hemos podido determinar que la zona de mayor recarga hídrica tiene un área total de 1057,59 hectáreas. Mediante las diferentes encuestas realizadas a los pobladores de esa zona, podemos derivar que obtienen una ganancia aproximada de $694,730,87 en la concesión del Loy Alfaro, en donde podemos derivar que tienen un ingreso mensual aproximado de $57,894,24, donde su caudal general es de 1,037,047 metros cúbicos. Derivado de los diferentes cálculos que realizamos anteriormente, podemos determinar que el valor anual a pagar sería $1,037,05 o un valor mensual de $55,83. En la concesión Eloy Alfaro, con una población de 278 habitantes, tendríamos que pagar un aproximado de $87,09, lo que equivalería a más o menos 0,31 centavos mensuales. Dentro del suplemento legal tenemos la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Usos de Aprovechamiento del Suelo, Reglamento de Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua, y el Reglamento de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua, el cual específicamente en su capítulo 2, la sección de bosques y vegetación, en el tema de tipos de incentivos, nos dice que debemos retribuir a los propietarios de comunidades por las actividades de conservación y manejo y restauración del patrimonio hídrico. Legal, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. En el título 1, la disposición preliminar, tanto en los artículos 4 y 12. En el capítulo 3, los derechos de la naturaleza, en el artículo 64. Reglamentos de ley de recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua, en la sección segunda, en la zona de protección hídrica, artículo 63, y en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en su capítulo 3, sección de bosques y vegetaciones protectoras. Los tipos de incentivos, en el artículo 768, literal D, el cual nos especifica que se deben otorgar incentivos económicos a las personas propietarias de comunidades y que realicen actividades de compensación, manejo y restauración del patrimonio hídrico para la generación de servicios ambientales. Tenemos lo siguiente, que se pudo concluir que en el río Shushufindi existe contaminación por derrames petroleros a causa por la actividad económica. La propuesta de producción más limpia en la empresa Arcoflor se dará como solución evitando la contaminación hacia el recurso hídrico. La MRI se caracteriza por ser zonas agrícolas. Esto conlleva buscar nuevos suelos con mayor productividad, en la cual existe deforestación por parte de la comunidad alrededor de la MRI. Mediante el plan de restauración forestal se utilizó el método 3 bolillos, en la cual nos ayudará a obtener el número de plantas que se utilizará para la reforestación en un área de 9.93 hectáreas.
Mediante la aplicación de método RAS, usando el software geológico QGIS, se pudo identificar las zonas con mayor carga de agua dentro de la MRI, mismas que están ubicadas en los páramos. Gracias.